Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues nosotros aquí, bien, trabajando, yo espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Y bueno, para el día 31 de marzo de 1492 queremos hacer una conmemoración de esa fecha, que es dentro de 2 días. Ya teníamos previsto haber hecho unas actividades conmemorativas en Granada y en Sevilla, los dos lugares donde sucedieron hechos cruciales para que finalmente se tuviera a cabo lo que fue la expulsión de los judíos de Sefarad. No hemos podido hacerlo por las circunstancias, entonces pues tampoco queríamos dejar de hacer nada, de manera que nos hemos puesto manos a la obra a trabajar una actividad para compartirla con vosotros a través de YouTube, a través de Internet. Va a ser una actividad en la cual habrá pues una charla por mi parte para contextualizar desde el punto de vista histórico, pero sobre todo lo que vamos a hacer es trabajar sobre un poemario maravilloso dedicado a esta temática de la poeta María Álvarez Rosario, que va a estar comentado por el profesor de la Universidad de Granada, Luis Pablo Núñez, que ha tenido la amabilidad y la gentileza de prestarse a comentar este poemario. Él también es poeta, con lo cual estamos todos ahí en torno a la poesía. Y también se va a teatralizar algunos de estos poemas y lo va a hacer nuestra compañera y colaboradora Isabel Guerra, librero, que bueno, pues haremos con ello un evento muy especial y muy dinámico. Por supuesto también va a estar con nosotros la poeta, la escritora, y va a hablar un poquito sobre la experiencia que ha sido para ella escribir este maravilloso poemario. De manera que os esperamos, no faltéis, va a ser el 31 de marzo, dentro de 2 días, esta vez de 2020, y lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Estamos también viendo la posibilidad de compartir en directo para que podamos tener una charla o tertulia compartida para aquellos que queráis participar. Os seguiremos dando información y apuntároslo el día 31 de marzo a las 12:30 de la mañana. Lo colgaremos e intentaremos hacer este evento en vivo. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.